El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, les habla el mantenedor de este programa, Eduardo García Resach, abogado cristiano, casado por un montón de años con mi esposa María Esther Ojeda. Amigos, como siempre les digo, tengo un programa bien especial porque el tema que hemos escogido para este programa puede que a ustedes no les parezca como fuera de lo común, pero ya van a ver cómo lo vamos a enfocar. Tengo conmigo a nuestro hermano, al doctor teólogo Samuel Sullivan. Pastor, bienvenido. Dios le bendiga, Eduardo, y Dios bendiga a todos aquellos que nos acompañan en este día. La gente le dice teólogo, yo le digo pastor, porque en los años que llevamos aquí, pues, él me pastorea. Y es mi manera cariñosa de referirme a él, pues, por lo mucho que me ha ayudado, por lo mucho que ha compartido con nosotros. Amigos, yo quiero hablar hoy del tema de la influencia del cristianismo. Y qué mejor que al hablar de ese tema, empezar compartiendo de Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16, donde vemos que dice: ustedes son la sal de la tierra. Esto no lo está diciendo Jesús. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amigos, ¿qué sucede? Que he sentido una inquietud y se la transmití de inmediato al pastor Sullivan. Y yo creo que es la inquietud que más o menos ustedes tienen que estar sintiendo al verse como cristianos en un mundo donde parece que estamos caminando al revés, donde cada vez vemos cosas más increíbles y decimos: antes no era así. ¿Quién había pensado que nos íbamos a encontrar con tal cosa? Pero entonces, esas preguntas, esa incomodidad, esa inquietud se traduce a que uno piensa: ¿y qué influencia estoy teniendo como cristiano en el mundo que me rodea? Entonces me puse a buscar y encontré una cita que me llegó bien profundo. Es del historiador K.S. Latourette, es un apellido francés. Es muy famoso porque escribió 7 tomos sobre la historia de la propagación del cristianismo. Y miren lo que dice este historiador. Ninguna vida en este planeta ha tenido tanta influencia sobre los asuntos de los hombres. De aquella breve vida y de su aparente frustración ha surgido una fuerza más poderosa que ninguna otra fuerza conocida por la raza humana para librar la prolongada batalla del hombre. Por medio de ella, millones de personas han sido rescatadas del analfabetismo y la ignorancia para transitar el camino de una creciente libertad intelectual y del control de su medio ambiente. Ha contribuido más que cualquier otra fuerza conocida por el hombre a aliviar los males de la enfermedad y del hambre. Ha liberado de la esclavitud
a millones de personas y del vicio a otras tantas. Ha defendido a decenas de millones de la explotación. Ha sido la mayor fuente de movimientos a favor de la reducción de los horrores de la guerra y del establecimiento de las relaciones de los hombres y de las naciones sobre la base de la paz y la justicia. Amigos, ¿de qué vida estamos hablando? Ustedes saben, estamos hablando de la vida de un hombre a quienes nosotros le reconocemos como nuestro Salvador y nuestro Libertador, nuestro Señor Jesucristo. Con esa introducción le pregunto al doctor Sullivan, ¿qué influencia está teniendo la iglesia hoy en el mundo? Yo sé que usted me va a decir varias cosas previas. Podríamos hablar de qué es ser iglesia. Podríamos hablar de la identidad de la iglesia. Usted tiene la palabra. Bueno, creo que la respuesta a esa pregunta se marca en los evangelios, en el mismo Jesús, que la respuesta tiene que ubicarse dentro de la estructura global de la condición humana. Es decir, que la influencia de la iglesia no es reducible a la iglesia como una comunidad religiosa, sino se dirige hacia el mundo entero. Es decir, la naturaleza de la influencia tiene y debe de ser histórica, contemporánea y contextual. Porque esa es la naturaleza del quehacer de la iglesia, que se dirige, no vive aislada del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Correcto. Y somos llamados a tener un impacto sobre el mundo. Y para mí la pregunta viene a ser, ¿qué es la naturaleza de esta comunidad llamada iglesia? ¿Y qué es su misión en ese mundo, ante esa realidad? Y comentaba que parece que el mundo está andando al revés. Me parece a mí que de una perspectiva cristiana, para mí eso no me asombra de nada. Esa es la naturaleza del mundo perdido. El problema es que no reconoce que está andando al revés. Entonces, ¿cómo la iglesia responde e interpreta el contexto de la realidad sociopolítica, contextual, contemporánea, cómo ella entiende ese mundo en relación a su misión? Entonces, como ella misma se entiende y cómo se relaciona con ese mundo, determina la naturaleza y el fin de esa influencia, me parece a mí. Deberíamos como cristianos sentirnos, definitivamente nos sentimos incómodos, pero eso no debería constituir para nosotros un enorme reto de que precisamente de eso es que se trata. De que ahí hay un mundo al que yo como cristiano he sido llamado a ser sal y luz. Bueno, sí, yo me pregunto qué es lo que nos lleva a sentirnos incómodos. Ajá. ¿Ok? Porque yo miro de mi perspectiva lo que yo veo en muchos círculos de la comunidad cristiana, que lo que lleva a sentirse inquieto ante la realidad del mundo que vivimos es que estamos en una crisis de identidad. Y ante una crisis personal de mi identidad como creyente o como iglesia, esa crisis de identidad está directamente relacionada con mi medio ambiente, que es la cultura, la sociedad. Correcto. Entonces, segundo, me parece que esa postura me lleva entonces en esa crisis de identidad, me lleva a una crisis de inferioridad. Entonces, cuando el creyente y la iglesia pierde su razón de ser, su identidad, lo que va a medir su identidad es la cultura secular. Entonces, y ante la cultura secular posmoderna, el ministerio especialmente pierde su función y lugar de influencia en la sociedad secular. Pero es correcto, pastor, que nosotros nos dejemos definir por el mundo secular.
Yo diría que no. Que nosotros somos llamados a ser la sal. Correcto. Entonces, en ese sentido, posiblemente yo mismo me estoy contestando, pero esa es la idea de esta conversación. En ese sentido, yo tengo que estar consciente que la naturaleza del cristiano es partir de una incomodidad. Pero el primer incómodo fue Jesús. Bueno, eso sí que, porque es que los fariseos y los saduceos, el pueblo judío Sanedrín, quiere matar a Jesús. Porque la presencia de Jesús los incomoda, revela su hipocresía. Entonces, me parece que Jesús le dice, y el mundo les va a aborrecer. Es decir, Jesús, mira lo que me han hecho a mí. No esperen algo diferente. El asunto es cuando la iglesia pierde su sentido bíblico de identidad y misión, entonces quiere acomodarse y ser recibido en la sociedad no creyente. Entonces se encuentra en un desbalance, está fuera de fase, porque ni cabe en el mundo secular, ni cabe en la iglesia. Me siento incómodo como iglesia también, porque estoy fallando, porque estoy buscando acomodo. Y no se supone que el cristiano se acomode. Bueno, es que el cristiano en el mundo norteamericano, primer mundo, y europeo, no ha conocido sufrimiento. Es una iglesia acomodada. Y la cultura ha acomodado la iglesia para sus propios intereses. Claro. Entonces ya la iglesia ha llegado o ha desarrollado un convenio con el Estado político, secular, y esto viene desde el 314 con Constantino, que se hizo ese arreglo. Sí. Amigos, este es apenas en la introducción. Fíjense cómo hemos salpicado unas áreas en esta conversación, y en los 3 segmentos que quedan esperamos ilustrar un poquito más de lo que estamos señalando. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Amigos, en esto de la influencia del cristianismo, la influencia que la iglesia tiene, tenemos que partir y hay que tocar el concepto de influencia. Pastor, ¿qué influencia es la que la iglesia procura? Buena pregunta. Y vemos que la iglesia en su diversidad responde a esa pregunta de diversas formas. Ajá. Entonces, dependiendo de la dirección en el contexto local del pastor o la pastora, cómo ellos entienden el lugar de la iglesia en el mundo, en la sociedad en general, va a determinar su acción y su relación con la cultura dominante. Entonces, Jesús describe la influencia como sal y luz, que es decir, que la iglesia es llamada a permear, tener una influencia sobre la cultura, sobre la sociedad, y ser un faro de luz en medio de la oscuridad en cual el ser humano se encuentra. Entonces, esas son formas. Pedro lo describe, que la iglesia es una nación santa, es un pueblo escogido de Dios, real sacerdocio,
y entre las marcas que informan la identidad que debe de dirigir esa influencia, dice que ella es una, es santa, es apostólica, es decir, bíblica, y católica, que es universal. Entonces, ¿cómo esa identidad de esta comunidad llamada iglesia, cómo va a influir esas características a la sociedad dominante secular? Secular, porque eso es lo que domina. Exacto, porque la Biblia es clara entre una comunidad santa, y entiéndase santa, agios, santa, no como una comunidad que no tiene errores, que no peca. No, agios es que ha decidido asumir una postura y una dirección de vida y propósito establecida por Dios. Correcto. Es decir, esa intencionalidad. Ese camino. Exacto. Y la misma palabra santo se usa en lo negativo, en la relación al pecado. El pecador, la pecadora decide con intencionalidad, voluntaria y deseo y pasión seguir un camino marcado, contrario a lo bueno. Ese es otro concepto de santidad. Entonces la iglesia es llamada a tener una influencia transformadora. Note, me parece a mí, no reformadora. La influencia reformadora mueve los muñequitos de a donde están a otro lugar. Pero la influencia transformadora. Reformadora. Okay. La reformadora cambia los mueve de un lado a otro. Pero los muebles siguen lo mismo. Siguen siendo los mismos. Le ponen un color distinto, un poquito más grande, más pequeño. Pero la tarea de la iglesia, según yo lo entiendo, es una tarea de influencia transformadora. Ahora, ¿qué sucede? Que el desempeño de esa influencia transformadora hacia la sociedad perdida, que es lo que se asume, también se encuentra con resistencia de influencia contraria dirigida hacia la iglesia. Claro. ¿Ve? Es decir, que hay una tensión dialéctica, una relación dialéctica entre el desempeño de la influencia de la iglesia hacia la sociedad perdida y el desempeño de la influencia de la sociedad perdida hacia la iglesia, porque la sociedad secular quiere convertir a la iglesia como la iglesia desea convertir a la sociedad. Okay. Entonces, estas se encuentran en tensión y me parece que aquí la iglesia, la comunidad de fe, siempre tiene que reflexionar críticamente y preguntarse cómo es que la sociedad secular está influyendo, ha influido sobre la identidad y misión de la iglesia. ¿Ve? Es decir, si estamos siendo sal, estamos teniendo una mayor influencia sobre ellos que ellos sobre nosotros. Si no, nos estamos acomodando. Exacto. O la sal está perdiendo su sazón. Y Jesús dice, no sirve para nada, para hacer pisete. Lo descartan. Y obviamente la intención del mundo secular es descartar la iglesia. Seguro. Pero que la necesita. Es decir, en la sociedad, los elementos de religión, sean cristianos, sean musulmanes, son necesarias. Por ejemplo, en la metafísica, si no me equivoco, es Aristóteles que habla, o en su obra sobre política, dice que la naturaleza de la función de la política es atender al bienestar del pueblo. Pero ese bienestar del pueblo se desempeña a través del poder. Y el poder tiende a ser injusto. ¿Okay? Y entonces él dice, lo que mantiene o procura justicia dentro de la estructura del desempeño del poder político es la religión. Es la religión. Okay. En este caso, la fe cristiana es importante. Pero ¿qué hizo la sociedad moderna, especialmente norteamericana? Ella acomodó y pacificó la fe cristiana. La domesticó. La domesticó, la redujo. A los deseos, a los que le gusta a la estructura de poder política de la sociedad dominante. Claro. Te vamos a dar un lugar en la esquina, te vamos a dar libertad, pero todo eso está controlado y definido por nosotros, no ustedes. Y definitivamente eso lo estamos viendo hoy.
Cada día nos limita más el radio de acción. Exacto. O Bueno, callarnos. el mero hecho de separación de iglesia y Estado, que es un mito, Correcto. creo yo, Correcto. pero estas son las condiciones de que la sociedad dominante acomoda a la iglesia para la iglesia servir los propósitos del Estado. ¿Ve? Okay. Entonces la iglesia, la influencia es mucho más, creo yo, dominante de parte de la sociedad secular sobre la iglesia que la iglesia sobre el Estado. Entonces, pastor, ante esa situación, ¿qué debemos hacer? Bueno, mi respuesta sería, para algunos parecerse ser boba, ignorante, simplista, es el llamado de la iglesia a ser iglesia. El problema es cuando la comunidad cristiana no se detiene para reflexionar ante las Escrituras qué es ser iglesia. Vamos ahí. Vamos a ese tema. Porque ahí entonces el ser iglesia es ser imitadores de Cristo. El ser iglesia es amar al mundo, amar a Dios, amar al prójimo. Y eso es fundamental a la vida y misión de la iglesia. Eso abarca el mundo entero. Fundamental. Y que la iglesia se da en un marco histórico, no mítico, místico, sino concreto, social, político, económico. Pero entonces, ¿qué es la identidad y la razón de ser de esta comunidad llamada iglesia? Porque para ser iglesia, por ejemplo, yo hice un listado como de 12 diferentes definiciones de lo que yo recibo de pastores sobre, para ellos, ¿qué es la iglesia? Ajá. Entonces, para algunos la iglesia es un centro terapéutico, Okay. para otros es un centro de acción social, para otros la iglesia es una empresa, para otros la iglesia es un lugar de sentirte bien, de apoyo, de masaje, otro es un centro de entretenimiento. Es una comunidad de acción civil y por ahí, y hasta una comunidad política. Okay. Entonces, todas ellas han recogido, me parece a mí, aspectos de la identidad de la iglesia. Correcto. Pero cuando ese aspecto singular es la que define su identidad y misión, entonces se distorsiona Correcto. la iglesia. Y sobre todo es cómo es que la iglesia ve y entiende al ser humano con el cual procura relacionarse e influenciar. Y hoy me parece que muchos, dentro del marco que llamamos la iglesia cristiana, han aceptado la antropología, el carácter ontológico del ser humano, que somos buenos, que es la psicología moderna. Entonces, por ejemplo, estuve en una conferencia, en un seminario este fin de semana, fuera de los Estados Unidos, y se estaba describiendo una obra de la iglesia como acompañamiento. La iglesia es llamada a acompañar la sociedad. Y yo eso es el acomodo a la máxima expresión. Bueno, sí, el asunto es el que es una categoría terapéutica psicológica. Que necesitas la iglesia. Bueno, sí. En el sentido de un acompañamiento. Exacto. Pero acompañar al que está enfermo nunca lo sana. Correcto. Tú compartes su empatía, simpatía, si pero no lo cambia. sanas. Pero eso es una visión de mundo de algunos en la iglesia. Que nuestra tarea social, y esto viene de Social Gospel, de un teólogo luterano de Detroit en los 50, Walter Rauschenbusch, que escribe el libro The Social Gospel. Y en ese libro, él preocupado por los pobres, por el elemento político de Detroit, etc., él escribe y dice, tenemos que acompañarnos, tenemos que meternos a los barrios, trabajar eso con es parte. Y es parte, sí, y es. Sí. El asunto es que cuando solamente es el factor social político, y no se introduce el pan de vida, el agua de vida, la vida, el Espíritu Santo que transforma esa condición. El elemento de transformación. Sí, que no se acomoda a ella, no la acompaña. Entonces, esa es la tensión que siempre la iglesia se encuentra, porque en diferentes contextos y diferentes tiempos, ¿qué es ser iglesia o qué aspecto de ser iglesia requiere mayor atención que otras? Porque la iglesia es un organismo dinámico, vivo,
que estás respondiendo a la realidad contextual de esa comunidad en tal lugar. Claro. Y que cada contexto requiere de la iglesia un énfasis particular de esa identidad y misión. Correcto. Hacemos una pausa, amigos, y enseguida volvemos con ustedes. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, y me dirijo rápido al pastor Sullivan. Pastor, ahorita usted usó 2 términos que me llamaron la atención: transformación frente a reformación o reforma. Y usted hablaba de que en la reforma, pues uno no mueve los muebles, pero todo puede más o menos permanecer igual. La esencia permanece igual. Y se me ocurrió usar ese mismo ejemplo para pensar que en la transformación, si usamos el ejemplo de los muebles, o hay que meter muebles nuevos o hay que sacar muebles viejos. O sea, me explico. El hombre tiene que empezar por sacar de su vida el pecado. Y obviamente el pecado siempre está presente, pero uno va camino a esa vida santa, de la cual hablamos en la identidad de una santa, apostólica, católica en lo universal. ¿Qué sucede? Que entonces en este mundo hoy, cuando nos planteamos esta pregunta, decimos, ¿qué mueble tengo que remover? ¿O qué mueble tengo que incluir en la vida de la iglesia? Volviendo al tema de la comodidad, ¿tenemos que reformar ese aspecto? Bueno, aquí yo creo que transformarlo. Bueno, y yo creo que en los 80, si no me equivoco, se introdujo otro concepto distinto que reforma y transforma, que es cambio paradigmático. Thomas Kuhn, en su libro The Structure of Scientific Revolution, planteó el concepto de cambio paradigmático. Y el cambio paradigmático es un cambio que requiere el comenzar con cero, reconocer que no hay nada ahí útil para la meta, el propósito que se está proponiendo. Es una revisión. ¿Ah? Es una revisión. No, más que revisión. Ajá. Por ejemplo, el mejor ejemplo que me viene a mente de un cambio paradigmático fue lo que ocurre aquí en el 2001, que tengo que botar mi teléfono digital, análogo, por uno digital. La señal de las televisiones cambiaron. Claro, es decir, hubo un cambio. Entonces, en cierto sentido, y digo limitado, porque en el concepto paradigmático, la Biblia no está sujeto a cambio paradigmático. A eso iba. ¿Okay? Eso no. Tú no puedes comenzar con cero, y no. Pero tomando la verdad bíblica como axiomática, fundamental, no negociable, lo que se construye o cómo se ve el mundo se ve como cambio paradigmático. Okay. Es decir, que la condición de la existencia humana es tan grave, tan destructiva,
que se presenta un plan de no reforma, sino de transforma. Ok. Entonces, la iglesia es llamada a tareas de transformación. Primero, que la comunidad misma de iglesia sigue en una dinámica continua de transformación por el poder del Espíritu Santo y la palabra. Porque el agente transformador es la palabra y el Espíritu Santo, que dirige, informa, capacita para la misión y para la identidad de la iglesia. Pero ¿Y qué si estamos lejos del Espíritu Santo? Ahí es que viene el problema. Cuando se ¿O desconecta, lo estamos ignorando? cuando desconectamos la batería, la persona, porque no quiero reducirlo a cosas fuertes, no, es una persona. Y la Escritura nos enseña que nosotros podemos mentir, resistir al Espíritu Santo. Podemos ser ignorantes del Espíritu Santo, podemos entristecer al Espíritu Santo. Es una Todas persona, esas son acciones mías. y son personales, son interpersonales, a niveles personales y a niveles colectivos de la congregación y la iglesia. Ajá. Entonces, cuando la comunidad llamada iglesia pierde esa relación íntima con la palabra y el Espíritu, el resultado natural, creo yo, es pierde su identidad y su misión. Correcto. Ahora la influencia de la sociedad secular es la que la va a definir. Y ahí ya llegamos al extremo de la influencia secular en la iglesia. En la iglesia. Entonces, déjeme darle un ejemplo bobo de nuevo. Tenemos con nosotros en esta conferencia para los pastores a un recurso. ¿Cómo que un recurso? En una conferencia para pastores, tratando con el tema de la iglesia, su fe y su misión, lo que usted invitó fue un recurso. Hemos secularizado la identidad y función de aquellos que se le ha dado a la iglesia para orientar, dirigir, capacitar y acompañar la iglesia en su misión. Entonces, la Escritura nos da identidad, no recursos, maestro, profeta, evangelista, anciano, hermano, siervo, sierva, diácono. ¿Cuántas identidades se nos dan en el desempeño de la tarea del reino en la vida de misión de la iglesia? Pero por la crisis de identidad y inseguridad, inferioridad, la iglesia coapta las categorías seculares para definirla a ella. Ya no es la Biblia que define a la iglesia, es la cultura secular que la define, que define su influencia. Ustedes quieren ser personas de influencia como cristianos. Esto es lo que tienen que hacer. ¿Y quién le está dictando eso? ¿No la Biblia? El mundo. Es el mundo. Usted quiere alcanzar el mundo. Esto es lo que tiene que hacer. ¿Ve? Entonces, cuando uno mira hoy a la vida congregacional, por ejemplo, ¿quiere ser una comunidad de influencia? Sí, sea dominguera. Eso es lo que se ha producido. Okay. Una iglesia dominguera. Entonces tú estás libre todo el resto de la semana para ir a los gestos de los altares de la sociedad para compartir tu influencia. Y el ser dominguero aplaca mi conciencia, me acomoda. Bueno, aplaca mi conciencia no creo, porque si uno tiene una conciencia cristiana, no debe estar aplacado, al contrario, debe estar inquieto. Si es que te vas a convertir en dominguero. Porque el que tiene conciencia cristiana lo es los 7 días de la semana. Pero ¿qué hemos aprendido, creo yo, de la sociedad dominante? La iglesia ha creado, me parece a mí, y no toda la iglesia, gracias a Dios, porque hay iglesias fieles. No, es que la iglesia santa es una. ¿Ves? Pero sus expresiones locales, congregacionales, muchos han entrado en pactos con la sociedad. La influencia es, nuestra identidad debe ser tibia. Somos una comunidad tibia. Uy. Que nos eso sentimos me huele a vómito. Como, bueno, así lo dice en Revelación, porque no eres ni caliente ni frío, correcto, te vomitaré de mi boca. Pero para muchas congregaciones es el pacto social que han hecho. Vamos a ser suficientemente cristianos y suficientemente impíos en nuestra vida como
congregación como para estar acomodado. para ser aceptado por la sociedad y nuestros vecinos, porque no queremos ofender a nadie. Queremos crear en la iglesia un ambiente que el pecador se sienta bien, como en su casa. Eso se llama seeker friendly. ¿Ve? Entonces, y que puedan adorar con nosotros. El problema es que el no creyente no puede adorar. No puede. Si rechaza a Cristo como su Señor y Salvador, ¿a quién va a adorar? Correcto. Entonces, en muchas congregaciones, lo que han hecho en el pacto de influencia, se han aguado, la sal se ha aguado, para acomodarse a la cultura. Y ahí la cultura ha sido más dominante en su influencia de ir aguando la identidad de esa comunidad. Ahí la pregunta que me surge, pastores, ¿hacemos eso con premeditación o lo hacemos, como decía el Chapulín Colorado, sin querer queriendo? Sin querer queriendo, yo creo que las dos. ¿Las dos? Yo creo que es tan sutil que a veces la comunidad cristiana es ingenua, es inocente, y yo creo que por falta de discernimiento espiritual del porque Espíritu está Santo. lejos del Espíritu Santo. Que no puede discernir las maquinaciones. Pablo escribiendo a los Efesios. Eso. ¿Verdad? Que manipulan, maquinando, el enemigo utilizando su savia para confundir y ganarse la iglesia. De nuevo, porque cuando la iglesia pierde su identidad resulta en una crisis de inferioridad, y para sentirse bien y aceptada, entonces el mundo le hace invitaciones a ser aceptada, pero las condiciones de esa aceptación la dicta la sociedad cultural perdida, no el evangelio. Sobre todo cuando tenemos unos medios sociales tan poderosos, que de golpe y plumazo pueden crear una impresión contra la iglesia, pero lo estamos viendo todos los días, pastor. Hoy la crisis que ha sucedido en los últimos 3 o 4 días con Facebook, y cómo ahora los psicólogos y los políticos están reconociendo el poder destructivo, de monopolio destructivo de la identidad y la función de la persona, del niño, el joven, de la cultura, tan destructiva. Y cuando yo estoy escuchando a estos psicólogos, lo que estoy oyendo es una descripción demoníaca. Correcto. Que tiene un poder sobre el mundo, es global. Correcto. Sí, mire, el ejemplo que me viene a la mente es el de esta muchacha whistleblower, la que está cantando. Ha dicho que en Instagram hay toda una intención de hacer que nuestras jóvenes se sientan incómodas con su cuerpo, con su imagen, con su percepción. Mientras la iglesia puede estar haciendo 1000 cosas para tratar de que esa joven se ame a sí misma, Instagram la está haciendo sentir lo que, mira, tú no vales nada, tú eres feo, tú eres gordito, tú eres flaco. Esto por decir un ejemplo. Así que, amigos, cerramos este segmento y continuamos en el último segmento. Alerta Cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Amigos, el tema me venía inquietando, me sigue inquietando y seguimos haciéndonos las preguntas que tenemos que hacernos. Y la última pregunta que le tengo al doctor Sullivan, por lo menos para empezar este segmento. Pastor, ¿cómo la iglesia retoma
y reflexiona sobre su identidad y misión ante este reto tan enorme? Bueno, me viene a mente el consejo de Dios al pueblo del Señor en Jeremías 6. Ajá. Que el Señor le dice, así ha dicho Jehová, paraos, mirad, preguntad, andad. Es decir, que creo que siempre es saludable, pero en nuestros tiempos más, la iglesia detenerse ¿para qué? Para mirar. El llamado a la reflexión, el Señor dijo estar quieto y conocer que yo soy Dios. Algunas veces la buena programación, porque es bueno programar, ¿verdad?, en la vida de la iglesia, pero hay momentos que la programación desplaza a la dirección y el discernimiento del Espíritu Santo. Los tiempos cambian. Cómo la iglesia se detiene para procurar el consejo de Dios en su palabra. Y entonces dice, paraos y mirad. La iglesia en ese paro de reflexión crítica ante la palabra, la dirección del Espíritu Santo y la realidad contextual de la cultura y la sociedad del cual somos parte. Ella mirarse y mirar con discernimiento y ojo bíblico qué es la condición y misión de la iglesia hoy y en el entorno que nos encontramos y en la sociedad que nos encontramos. De ahí entonces el profeta llama a mirar y pregunten. Es decir, ¿cuáles son las nuevas preguntas de nuestro tiempo, de este momento? No solamente dirigidas a la sociedad que queremos tener una influencia. La iglesia misma necesita preguntarse qué somos, qué es lo que estamos haciendo. Es partir, pastor, es partir, yo lo miro, no sé si es muy simplista, pero usando de ejemplo nuestra vida personal, si yo todos los días no practico la oración, si yo todos los días no busco la intimidad, crecer en intimidad con Dios, ¿cómo voy a contestar esas preguntas? Ahora le voy a añadir a eso que lo que a veces no hemos desarrollado es un elemento colectivo devocional. Eso. Hemos privatizado o individualizado la devoción. Entonces, ¿cómo se crea a la luz de la palabra la necesidad urgente de devoción comunitaria, congregacional? Las veces que usted ha visto eso, que estoy seguro que usted lo ha visto en la iglesia, ¿cómo usted ha visto que se practica esa devoción congregacional? Que la gente seguramente me está preguntando, en mi iglesia, ¿hacemos eso? Bueno, tendría que, para ser honesto, raramente lo he visto. ¿Por qué? Porque me parece a mí que uno de los valores que ha influenciado la iglesia evangélica, específicamente producto del modernismo, es el individualismo. El individualismo moderno se ha bautizado como un valor cristiano y ha destruido el concepto comunitario que se marca desde Génesis a Revelación, que el discurso bíblico es comunitario, en lo que se llama corporate personality, una identidad corporativa de cuerpo, no de individuos. Y entonces se ha tomado el individualismo, la autonomía, la independencia como criterios cristianos. Como un valor supremo. Que destruye el elemento de tener todo en común, comunidad. Y entonces eso es tan destructivo a esa devoción, porque tenemos hasta un corito que cantamos, yo no sé a lo que tú viniste, yo vine a alabar a Dios, pero a mí no me importa porque usted está aquí, no me interesa. Yo estoy claro porque yo estoy aquí. Entonces, el mismo concepto de iglesia, que es asamblea, cajal del pueblo de Dios, en hebreo, entonces se pierde, porque es un conjunto de llaneros solitarios, es un conjunto de autónomos. Entonces, ese valor de la influencia secular, a mi parecer, es tan destructivo para la comunión de los santos, para la unidad del cuerpo de Cristo, ¿ve? Que hace casi imposible la posibilidad
de una devoción colectiva. Me lo hace tan difícil por la falta del concepto de común unión. Porque lo que marca nuestra sociedad y ahora marca el cristianismo, el individualismo. Entonces, esto es uno de los grandes retos. Una semilla bien peligrosa. Dominante, fuerte. O sea, yo entiendo que todo parte del individuo, pastor, pero tampoco exagerarlo. Bueno, me parece a mí, cuando yo miro a Corintios, a Romanos, a Efesios, lo que veo que cuando la iglesia en el día de Pentecostés fue fundada por Cristo, cabeza de la iglesia, y el Espíritu Santo, lo que sucedió ahí, Pablo usa la metáfora en Romanos de cuerpos con miembros, no de individuos. Ajá. Desapareció el vocabulario de individualidad en Pentecostés. Porque en la nueva vida, cuando vivíamos individuales, autónomos, perdidos, solos, tristes, temerosos, cuando aceptamos a Cristo, fuimos injertados a un nuevo cuerpo que no se compone de individuos, sino que cada miembro es una persona y las relaciones son interpersonales como miembros de un solo cuerpo, no de individuos. Okay. Y el Espíritu Santo, a través de las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, da crecimiento, porque el crecimiento no parte de participación individualista, sino de comportamiento y comportar de personas, que cada uno se ayuda mutuamente. Pero el concepto, por ejemplo, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, no a individuos. La categoría de hechos no hay individuos. A esos 120 que estaban allí, todos fueron llenos, que compusieron esa primera iglesia. Entonces el Espíritu Santo, en carácter de uno ser miembro de esa comunidad, se hace partícipe y templo del Espíritu Santo, pero no como individuo. Que está sujeto a vivirse en comunidad. Esa es su naturaleza. En ese sentido, entonces, por eso puedo explicar, o en parte me contesto, por qué hemos perdido ese contacto con el Espíritu Santo. Yes. Porque no estamos viviendo lo que es el espíritu de la comunidad. Yes. Porque el Espíritu Santo fue dado a esa comunidad y vive ahora. Se relaciona, y me gusta la imagen, yo uso la imagen desastre, que con cada miembro, que es miembro persona, porque el Espíritu Santo como persona, ya no como en el Antiguo Testamento, que es influencia, poder, energía, Ajá. aliento, viento, que es impersonal, en el Nuevo Testamento es persona. Es el otro consolador, el paracaleo, que es coigual, eterno, infinito, santo, etc. Pero ahora viene para acompañarnos, dirigirnos, revelarnos a Dios, revelarnos a Cristo, orientarnos en relaciones interpersonales. Por eso es que Pablo va a resaltar el peligro de entristecer, de enojar, de resistir, de blasfemar, de desconocer al Espíritu Santo. Claro. Y todo eso son relaciones interpersonales. Me aventuro a preguntarle entonces, pastor, ¿cómo podemos fomentar eso? Ese devocional comunitario. Volver a la palabra. El desconocer la palabra es desconocer a Cristo. El desconocer la palabra es desconocer al Espíritu Santo. Y lo triste es que a veces hemos reducido el conocer al Espíritu Santo solamente por medio de experiencias religiosas. Y una experiencia religiosa que no ha sido formado por la palabra va a resultar ser una experiencia religiosa antibíblica. Porque lo que forma nuestra espiritualidad debe ser la palabra, no la experiencia deformando o informando la palabra. Entonces cada cual puede interpretarlo como le da la gana. Y ahí viene lo de Dios me dijo. Exacto. Y entonces ya usted sabe el lío que se forma con que Dios me dijo, no, pero a mí me dijo otra cosa.
si ocurriese ese espíritu devocional o esa práctica devocional, todos recibiríamos lo mismo. No, porque la devoción en ese sentido es particular. Es decir, el Espíritu Santo como sastre, conociendo la condición, la necesidad de cada uno y la contextualidad de cada uno, responde y trabaja dentro de esa relación personal. Por eso, pero como cuerpo, la iglesia, recibiríamos más un mensaje a la iglesia. Oh, seguro que sí, porque es el Espíritu Santo que dirige a la iglesia. Eso. Pero creo que algo que es muy importante, cómo se fortalece y se desarrolla la devoción familiar. Okay. Muchas de nuestras congregaciones se componen de 4 y 5 familias. Correcto. Y si cada familia ha fortalecido y desarrollado esos vínculos devocionales familiares que se pueden extender a otras expresiones de esa familia, estamos impactando entonces la vida devocional de la congregación. Claro. ¿Ve? Pero tiene que haber una intencionalidad y una necesidad, el reconocimiento que tenemos una necesidad de esto, ¿ve? Y que se haga con esa intencionalidad y disciplina que requiere, que es un acercamiento a la palabra, conocer la palabra que informa nuestra formación espiritual. Correcto. Y el otro aspecto que me llamó la atención es que estar claros en que nosotros somos distintos al mundo. O sea, a mí tengo que aprender a vivir con que sí, parte del ser cristiano está rechazado. Ser Ser extranjero, peregrino, extranjero, Correcto. alien, we're resident aliens, Ajá, es decir, pero nosotros no queremos vivir así. Correcto. Que el mundo nos aborrezca. Y entonces dijo lo Jesús. otro es la tentación de ser tibio, y ya usted sabe. Amigos, ustedes saben lo que pasa con los tibios. No tenemos por qué estar buscando esa tibieza. Al contrario, yo creo que en la medida en que vivamos este espíritu de comunidad, nos vamos a fortalecer unos a otros. Y aquí creo de parte del peligro es que queremos cambiar la temperatura de lo tibio con emociones. Que mientras podamos subir el calor de la emoción, como que de alguna forma eso cambia el hecho que el contexto es tibio, que nuestro acomodo a la cultura sea tibia. Correcto. Porque me apasioné, mira cómo me siento. Y se confunde. Esa calentura no dura mucho. Exacto, es pasajera. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Sí, seguro. Todos hemos pasado por eso. Y siempre está entre nosotros. Sí, es decir, sí. Aquí no estoy hablando como santo, ni Claro, justo. sí, No, sí. luchamos a con todos esto nos ha pasado todos ir a los un días. retiro, ir a un día de oración y salir encendido. El problema es Y gloria a Dios, ese mantenerlo. fuego toda la semana, ¿no? Y ese contacto con el Espíritu Santo. Y eso viene con la palabra, en contacto con la palabra. Correcto. Alguien decía, no sé dónde leí, que decía, es que Dios no me está hablando. Y a otra persona le dice, bueno, abre la Biblia. Sí. Dios está mudo. Si tú tienes la Biblia apagada, cerrada, pues claro que Dios está mudo, ¿no? De vez en cuando voy a la iglesia y caminando, ay hermano, deme una palabra. Y mi respuesta siempre es, lea la Biblia. La Biblia, sí. Mejor palabras es. La verdad, pastor, es que esta temática, usted hablaba ahorita de que tenemos que buscar, y yo siempre parto de la persona, porque obviamente uno es el convertido, ¿verdad? Pero lo mismo pasa en la vida diaria. Nos estamos confrontando diariamente con la vida que estamos viviendo. O sea, yo no puedo esperar que la vida del vecindario me cambie. Claro que me va a cambiar si yo no trabajo con la mía. En ese sentido, el centro es cada persona. Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos cuestiona. Ahora, cuando uno piensa de cuántas horas usted pasó en Facebook y la extraordinaria influencia que tiene Facebook en todos los aspectos de tu vida, En todo. y usted la mide contra los minutos que usted pasa con la palabra, en comunión con el Espíritu Santo en tu vida,
¿quién está influenciando a quién? Lo que siempre le decimos a nuestros hijos, tu juntilla, con quién tú andas. Revisa todo, mueve los muebles. Amigos, se nos terminó el tiempo, es una pena. Espero que este tema nos ayude a, como dice el pastor, a detenernos y a ver qué nos dice el Espíritu Santo. Como iglesia debemos buscar ese devocional en comunidad. Y de nuevo, amigos, vamos a estar incómodos. Pero eso es parte de nuestra entrega a Cristo, al Espíritu Santo, a Dios. Que Dios nos bendiga. Gracias, pastor. Gracias, Eduardo, por la invitación, compartir. Alerta cristiano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.